¿Alguna vez te has preguntado cuál fue el primer juguete de la cajita feliz o qué pasa si alguien a quien le donas sangre comete un crimen? Hoy responderemos a estas y otras preguntas curiosas. Mini-Me pregunta: ¿cuál fue el primer regalo de la cajita feliz de McDonald's? Como todos sabemos, la famosa Happy Meal o cajita feliz es el nombre que recibe el menú infantil de McDonald's. Esta incluye una hamburguesa, papas fritas, una bebida y, claro, el icónico juguete. Pero, ¿de dónde salió la idea? ¿A quién se le ocurrió? En 1965, Yolanda Fernández Cofiño, una mujer guatemalteca, inauguró junto a su marido la primera franquicia del popular restaurante de comida rápida en su país. Con el paso de los años, se dio cuenta de que los niños no consumían sus productos debido a que las porciones de comida eran demasiado grandes. Fue entonces cuando se les ocurrió crear un menú especial con porciones más pequeñas y un juguete sorpresa para llamar la atención de los niños. La llamó la Cajita Feliz. Tal fue el éxito que un par de años más tarde, McDonald's tomó la decisión de hacer este menú infantil algo internacional y venderlo en todas las franquicias del mundo bajo el nombre de Happy Meal. En 1979, el menú empezó a comercializarse en Estados Unidos al precio de $1. Los juguetes de la primera edición fueron unos lapiceros, un libro de pasatiempos, borradores con los personajes de McDonald's y una billetera. Juliana Secas pregunta: si dono sangre y a la persona a la que se la administran comete un crimen unas horas después, ¿mi ADN saldría en la escena del crimen? Cuando donamos sangre, esta nunca se transfunde directamente al paciente. Antes es sometida a un proceso de fraccionamiento y a varios estudios. Inmediatamente después de ser donada, la sangre ingresa al laboratorio en donde es separada mediante la centrifugación. Se separan los glóbulos rojos, blancos, las plaquetas y el plasma. Cada uno de estos componentes tiene un uso. Por ejemplo, el plasma se usa para crear un hemoderivado llamado albumina que se administra a pacientes con quemaduras. La mayoría de las transfusiones sanguíneas son de glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Estas células carecen de un núcleo, por lo que no contienen tu ADN. Las células que sí contienen ADN son las de los glóbulos blancos, pero como estas aumentan el rechazo de la sangre en los pacientes, no se administran en una transfusión. Esto pudiera ocurrir cuando se hace una donación de sangre entera, lo cual no es muy común. Si te hicieras una prueba de ADN justo después de recibir una transfusión de este tipo, en teoría sería posible que tu sangre muestre dos tipos de ADN. Si un médico forense encuentra sangre con estas características en una escena del crimen, se investigarían ambos ADNs y comprobarían si alguno de ellos donó sangre recientemente. Esto es mucho más improbable de lo que pudiera sonar. Una persona que ha recibido sangre se encuentra en un estado crítico de salud, por lo que salir y cometer un crimen no suena como algo muy lógico. Además, las células blancas del donante morirán en cuestión de horas al interior del cuerpo del donatario, lo cual lo hace aún menos probable. Otro caso donde esto pudiera ocurrir es cuando una persona se hace un trasplante de médula. El donatario, es decir, quien recibió el trasplante, contará con dos juegos de ADN, el suyo y el del donante. Jor-El pregunta: ¿por qué se hacen fisuras en la tierra cuando está seca? En periodos de sequía, la superficie de algunos suelos se fragmenta o agrieta. Esto es frecuente en terrenos ricos en arcilla. Las partículas al interior de esta actúan como una esponja. Se hinchan cuando entran en contacto con el agua y se encogen al secarse. A medida que las moléculas de agua se van evaporando, aumenta la tensión superficial entre el líquido que queda y las partículas sólidas. Esta fuerza de empuje las acerca y compacta unas con otras. El sólido se contrae y a su alrededor se abren grietas que se propagan por todo el terreno. Nas pregunta: ¿cuál es la película menos taquillera de la historia? La película menos taquillera de la historia fue un thriller llamado Sussex Road. Se estrenó en el 2006 en Estados Unidos, ganando la cantidad total de $30. ¿Quieres saber cómo es posible que una película gane tan poco? El productor y actor principal de la cinta, Leo Grillo, quería pagar la menor cantidad posible de regalías a los actores. Quería que su película saliera lo más rápido posible en formato DVD. Pero había un problema. Según las condiciones del sindicato de actores, esta debía proyectarse forzosamente en los cines de Estados Unidos para que pudiera salir a la venta posteriormente. Para cumplir con el requisito, Leo alquiló el Highland Park Village en Dallas por $1000. Nadie supo de esto. No le hizo publicidad ni promoción por ningún lado. El cine dio una función diaria durante 6 días a las 12 del día. ¿Tienes una idea de cuántas personas asistieron? 6 personas en una semana. Lo más gracioso es que una de ellas fue una maquillista que había participado en la película, quien asistió acompañada de su pareja. Al terminar la película, solicitó un reembolso por ambos boletos. En teoría no fueron 30, sino $20. Furia pregunta:
¿Qué pasó con el brazo de Aaron Ralston, el hombre en que basaron la película de 127 horas? Si no la has visto, sáltate esta pregunta y ve a verla ahora. Te lo advertimos, ahí vienen los spoilers. Esta historia cuenta cómo el alpinista Aaron Ralston debe salvarse a sí mismo después de que una enorme piedra caiga sobre su brazo, dejándolo atrapado sin que nadie acuda a su auxilio. Después de 127 horas, finalmente reunió el coraje para liberarse a sí mismo. Pero, ¿y qué pasó con la parte de su cuerpo que dejó en el desierto? Las autoridades del parque recuperaron su mano y su antebrazo. Según el presentador de televisión Tom Brokaw, se necesitaron 13 hombres, una grúa y un gato hidráulico para mover la enorme roca. Su brazo fue incinerado y las cenizas entregadas a Ralston. Quiten Videos pregunta: ¿cuál es el actor-actriz con más muertes a su nombre en las películas? Este es el top 3 de los actores con más fatalidades a su nombre. En primer lugar, Jimmy Wang Yu, protagonista de las películas Dragon y Soul, hasta la fecha posee 2.477 fatalidades. En segundo lugar, la famosa actriz ucraniana Milla Jovovich, con un total de 1.292 en lo que va de su carrera. En tercer lugar, Jet Li, con una cuenta de 1.076 fatalidades. Wargamer pregunta: ¿por qué cuando veo una comida siento su sabor en mi boca? A todos nos ha pasado, ya sea al ver un comercial en la televisión o mientras esperamos a que el mesero nos traiga lo que ordenamos, la sensación es como si estuvieras saboreando lo que ves o estás a punto de comerte. ¿Cómo es que puedes sentir su sabor si aún no está en tu boca? El paladar no solo existe al interior de la boca, también en tu cerebro. Cuando pruebas un platillo nuevo, tus papilas gustativas mandan señales al cerebro. Este documenta y almacena la experiencia. Guarda su sabor, olor y consistencia. Cuando observas una imagen con su apariencia o percibes su olor, tu cerebro accede a su base de datos y extrae la información recopilada. Si no fuera por las interpretaciones que hacen nuestras neuronas al probar los alimentos, la gastronomía ni existiría.